Porque la educación cumple un doble propósito. Es un bien de consumo, pero también la educación tiene un componente de inversión. A fines del año 2010, el Estado financiaba menos del 25% del costo de la educación superior, mientras que más del 75% lo proporcionaba cada alumno que se matriculaba en una carrera universitaria. El modelo actual permite la participación del sector privado en la educación, con lo cual grandes grupos económicos del país y varios inversionistas extranjeros son hoy los dueños de la mayor parte de las universidades chilenas. Hasta 1973, la educación en todos sus niveles era mayormente fiscal y considerada un bien público. A partir de 1981, la enseñanza escolar fue traspasada a las municipalidades. De ese modo, un municipio que recibe mayores ingresos inyecta más dinero en su sistema educativo que una comuna pequeña o pobre, generando la desigualdad que hoy conocemos en el sistema educativo. Esto se acentúa cuando en el gobierno de Patricio Aylwin se crea el financiamiento compartido, aumentando la capacidad de obtener lucro por parte de los sostenedores educacionales, quienes reciben dinero del Estado por alumno, además de las familias, generando segregación tanto en la matrícula como en los resultados académicos. En la educación superior, las transformaciones comenzaron también en 1981, con la promulgación de la Ley General de Universidades. La dictadura terminó con el sistema de financiamiento de la educación superior conocido como arancel diferenciado, que consistía en el pago de una carrera universitaria según el nivel de ingreso familiar. Con su desaparición se eliminó la gratuidad, comenzando así un camino de alza de aranceles sin retorno. Esto limitó el acceso a los sectores pobres y a buena parte de la clase media. Los aranceles, dependiendo de la universidad y carrera, pasaron a ser fijos para todos los estudiantes, los que comenzaron a financiarse a través de créditos, primero uno fiscal, y desde el año 2005 el bancario crédito con aval del Estado. Las reformas del régimen militar liberalizaron el modelo para facilitar la fundación de universidades privadas, las que debían ser sin fines de lucro. Las universidades, tanto públicas como privadas tradicionales, comenzaron a funcionar con un sistema de autofinanciamiento, sometiéndolas así, de lleno, a las leyes del mercado. Solo días antes de que Augusto Pinochet entregara el poder en marzo de 1990, firmó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la LOCE. Esta redujo el papel del Estado a mero regulador de la educación, quedando solo con la misión de fijar los requisitos mínimos que deben cumplir los niveles de enseñanza básica y media. La Revolución Pingüina del 2006 obligó al gobierno de Michelle Bachelet a modificar la LOCE, porque esto permitía que cualquier persona pudiera abrir un colegio sin garantizar su calidad. Modificación, sin embargo, que no abordó el problema de la municipalización, el financiamiento compartido ni la prohibición del lucro en la educación. Actualmente, las universidades chilenas son las más caras de América Latina y las cuotas de sus aranceles triplican a las de Italia, cuadruplican a las de España, quintuplican las de Bélgica y son 19 veces mayores que las de Francia, según un estudio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. El hecho que nosotros el proyecto nuestro es construir un Estado que garantice derechos. Es decir, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a las pensiones. ¿Cómo garantiza un Estado? Dime otra para no quedarnos solamente en el caso de la materia prima. En el caso particular de la educación, tú has señalado de que hay que fortificar la educación pública. Sí. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, la condición necesaria, que es los recursos. Tú tienes que financiar la educación pública y terminar con el copago, terminar con esto de que las universidades con apenas el 10% del aporte basal. Tú tienes que cubrir las necesidades completas de la educación pública. Eso requiere más recursos. Por eso decimos nacionalizar el cobre, por eso decimos reforma tributaria de verdad, no estos cuentos que han hecho en los últimos 20 años, porque todas las reformas tributarias de los últimos 20 años han sido de beneficio de quienes más ganan ingresos en Chile. Entonces, tenemos que hacer una reforma tributaria de verdad, aumentar el pozo, y a partir de ahí, decir, bueno, estimar cuánto es el monto más o menos de la educación pública, los recursos adicionales que necesitan, y cubrirlo, pero no solamente eso, tenemos que mejorar la calidad de la educación, tenemos que cambiar el proyecto educativo, porque hoy día en Chile se educa a la gente para ser factor de producción.
para ir a producir al mercado. Nosotros tenemos que producir gente para que vaya a la sociedad, producir o generar profesionales capacitados para estar en el sector público, para estar en la cultura, para ser actores políticos, para pensar sobre Chile, para tener un rol en la comunidad. Y eso requiere cambiar profundamente el modelo educativo, cómo se educa, en qué se educa, cuáles son los elementos constitutivos de la formación de nuestros estudiantes. Esa es la propuesta, pero requiere necesariamente, primero, recursos, plata, fondos, y segundo, requiere una gran discusión, porque nosotros decimos, claro, nos interesa cambiar el modelo educativo, que haya más cultura, volver con la historia, el deporte, la recreación, la cuestión política, pero también tenemos que invitar a la comunidad académica, a la comunidad educativa de Chile, a que sea parte de construir un nuevo proyecto educativo. Y eso es también parte de nuestro proyecto. ¿Cuál es tu programa en educación? Nosotros hemos planteado dos cosas fundamentales. Primero, la educación gratuita, pública, universal, ¿no? El acceso, el derecho a la educación, que el Estado le asegure a cada joven que pueda ser educado, que pueda tener una formación no solo como factor de producción, porque hoy día ese es otro grave problema, ¿no? Más que no solo hay que plantear el financiamiento de la educación, sino hay que hacer una reforma educacional profunda. Hoy día se educa a la gente para ser un factor de producción. Y este niño que sale de la universidad tiene que ir a trabajar a Cencosud a engrosarle las utilidades del señor Polman. O va a una industria de cualquier naturaleza, ¿para qué? Para aumentar la productividad, aumentar el crecimiento y el lucro. Nosotros pensamos que las personas tienen que ser educadas para algo más que el lucro. Hoy día, ¿no? perdona, Tienen que ser educadas como personas integrales, como ciudadanos, como seres políticos. Entonces, eso es lo que es la otra parte de nuestra propuesta. Financiamiento vía reforma tributaria, vía recuperación del cobre y además una reforma educacional que modifique el ser y la razón de la educación en Chile, que hoy día nada más que apunta a engrosar las utilidades del capitalismo. Que el negocio de la universidad es vender títulos, ¿no? Y como les da lo mismo quién es el cliente, da lo mismo si el cliente se lo paga o se consigue un crédito con aval del Estado, y ese crédito es otro negocio para el banco. Entonces, todo este desmadre que hay en la educación, tenemos profesionales que no pueden ejercer como taxistas sin empleo o ganando sueldos indecentes, porque hay profesionales que salen, periodistas por ejemplo, que trabajan por 200.000 pesos, menos que una nana. ¿Se da cuenta de lo que es? Entonces uno dice, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cuál es la explicación de esto? ¿Qué sentido tiene esto? El lucro, la ganancia de la empresa universidad y del banco que da el crédito. Y hoy día se dice, gente como Lagos, son Lagos que debe ser de los peores presidentes que haya pasado por la faz de esta tierra, que no ha sido muy bendecida por los dioses con estos presidentes que hemos tenido, dice, bueno, pero con ese tono declamatorio insoportable que tiene, ¿no? Esto ha permitido que 1 millón de estudiantes puedan educarse. Mentira, digamos. De eso el 40% no termina. De los que terminan, el 60% no ejerce. ¿Qué negocio es ese desde el punto de vista de las personas? Y además, aquí hay que hacer una distinción importante. No es lo mismo estar en un sistema educacional porque tú tienes derecho a la educación, que estar en el sistema educacional porque tú estás comprando un cartón. Es completamente distinto. Hoy día los que se educan en la lógica del derecho, cero. Nadie en Chile tiene acceso a la educación porque es un derecho, sino que lo tiene porque lo compra, porque es un bien de consumo. Y en consecuencia hemos ido hacia atrás, ¿no? No tenemos más estudiantes en la universidad hoy día que lo que teníamos en los 60 o en los 70. ¿Pero tenemos más conciencia de derecho? No la tenemos, se ha perdido esa conciencia. Se ha perdido esa conciencia. Por eso que la propuesta nuestra, ¿cuál es? Miren, bueno, hay conciencia sí, de eso sí está claro, de que Chile no es más que un nicho de negocio. En negocio en todo,
La educación, la salud, la previsión. Yo te he leído y tú hablas de educación gratis y salud gratis para todos. Sí. ¿Ah? Es una frase súper linda, a mí me encantaría que fuese así. No es tan linda, pues fíjate que yo viví en Europa, en un país capitalista, en Lovaina, y la educación era gratis y la salud era gratis. Y era para todos, universitaria, primaria, básica. Sí, pero o sea, no es una cosa tan utópica. Sí, pero- en Chile yo me pero eduqué en un déjame país que era así. terminar. Déjame terminar. Es que es muy importante- Es que me dejas terminar. Marcelo, ¿o no? Déjame terminar. A ver, termine, por favor. Déjame terminar. Ok, vamos, Llevo oye. 20 años en Chile. 20 años dando conferencias. Hace 20 años que el movimiento estudiantil sabe, y los estudiantes saben, que nosotros y nosotras hemos defendido la educación pública. Hace 20 años. No es ayer, no es ahora, no es el 2011, no es el 2006. Aquí hay una coherencia política. Hay un encarnamiento de este proyecto nuestro está encarnado en la historia de los movimientos sociales y estudiantiles. Entonces, obviamente hay una credibilidad que no tiene ningún otro candidato en Chile respecto al tema de los estudiantes. Ahora, ningún otro. Una de las cosas que uno sabe que afecta a la familia es precisamente el alto costo de la educación, la crianza, la alimentación de los niños. Entonces, nosotros estamos pensando de manera... En función de que hoy día lo que hay que cambiar es el sistema en su conjunto, ¿ya? No basta con modificación y con simples maquillajes. Lo que plantea hoy día Marcel es lo que nosotros venimos planteando, por lo que venimos luchando, por lo que hemos venido trabajando y organizándonos desde hace más de 25 años, por tener una verdadera democracia en Chile, por recuperar nuestros recursos, el cobre, el agua, los minerales, recursos pesqueros, forestales, por tener un país verdaderamente descentralizado, por tener una salud y una educación gratuita, garantizada y de calidad, y que no dependa del dinero que tienen las familias chilenas. Porque la educación cumple un doble propósito. Es un bien de consumo, pero también la educación tiene un componente de inversión. La calidad de la educación superior en Chile sí está en crisis. Hoy, debido a la nula regulación estatal, los estudiantes ingresan a instituciones que no están comprometidas con el desarrollo del país, guiados por su oferta publicitaria y no por la calidad de su educación. 60 de cada 100 jóvenes no acceden a educación superior, y de quienes lo logran, la mitad no termina sus estudios, quedando un bajísimo porcentaje de titulados que trabajan ejerciendo su profesión. Porque la educación no es un problema estudiantil, es un problema de todos. Súmate por una reforma educacional justa y de calidad. Encarnamiento de este proyecto nuestro está encarnado en la historia de los movimientos sociales y estudiantiles. Entonces, obviamente hay una credibilidad que no tiene ningún otro candidato en Chile respecto al tema de los estudiantes. Porque la educación cumple un doble propósito. Es un bien de consumo, pero también la educación tiene un componente de inversión.